Orar por ella. Fue operada de su espalda. Vamos a orar por estas peticiones. Amén. Quiero llevarle, si me permite, por favor, a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra, o varios versículos de la Escritura que se encuentran en la carta de Judas, este varón que era o fue hermano del Señor, de familia. Y hay algo que en el capítulo 1 de esta carta, de hecho, tiene un solo capítulo nada más, pero que es increíble cómo, con qué pericia y con qué extraordinaria capacidad de conocimiento revelado, mostrado innegablemente a este hombre, a este varón de Dios, traza una realidad que concierne fuertísimamente a la verdad espiritual que se vive hoy desde hace muchos años en el mundo cristiano de nuestro tiempo del siglo XXI. No sé de qué manera usted percibe la realidad de los peligros latentes que hay alrededor de la vida cristiana en estos años. Somos una generación muy particular porque hemos tenido la verdad de cómo ha crecido en el mundo de hoy que nos rodea. Decimos mundo desde un punto de vista bíblico a toda aquella institución humana que está desarrollándose igual que nosotros nos estamos desarrollando aquí en la tierra espiritualmente como una congregación llamada la Iglesia de Jesucristo. También alrededor de la verdad existente en el día de hoy, hay le llamamos mundo a los grupos homogéneos o no homogéneos, mixtos, de hombres y mujeres que están siendo emancipados a tratar de exteriorizar en su vida diaria una franca y violenta oposición a los principios espirituales denotados en la Biblia. Y hoy en día nosotros no tenemos más que sorprendernos y asustarnos al ver las noticias o al ver lo que sucede y entender de que estamos en lo que la Biblia lo llamó tiempos peligrosos. Somos conscientes que se está desarrollando alrededor de nosotros corrientes fuertísimas de personas, de instituciones y que se están agrupando para hacerse fuerza unos con otros, para exigir que ellos tengan la capacidad de vivir libre y públicamente desplegando una absoluta desobediencia a los principios cristianos que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia comprende en su lectura, especialmente neotestamentaria, en donde los hombres de Dios, los apóstoles del Señor, los ministros que escribieron en la Escritura y profetizaron desde hace 2000 y pico de años aproximadamente,
otros escritos antiguos testamentarios enseñan profecías de hace 3,000, 4,000 y hasta 5,000 años, en donde anticipaban de antemano que vendría un momento en que el mundo en general, no solamente grupos pequeños de localidades de extensión territorial ubicadas en el mundo, sino que el mundo entero, todas las sociedades y todo lo que se conocería como lugares habitados por hombres y mujeres, se levantarían y harían que el ambiente de un creyente y de un cristiano fuera muy difícil y que fuera realmente sofocante el ambiente, porque iba a haber una manifestación absoluta y completa de desobediencia y de, si me permite usted, de furia contra todos los principios cristianos que esta iglesia de Jesucristo habría de tratar de vivir en esos tiempos. Hoy estamos enfrentando esa realidad y no sé hasta dónde podamos nosotros hoy en día, estando nosotros vivos en estos tiempos, o aquellos que son creyentes y que son jóvenes y algunos niños, o inclusive pequeñitos que nosotros tenemos, a quienes les enseñamos los principios espirituales, tendrán que enfrentar una persecución. ¿Será que se ha de alcanzar los medios que la Biblia proporciona? Y cuando vamos a Apocalipsis, un libro todavía mucho más tremendo en lo que se refiere a profecías de último tiempo, y vemos nosotros hasta los nombres de las personas y los personajes, y vemos el tiempo que se va a vivir y las instituciones que van a aparecer y qué es lo que va a suceder, y a niveles espirituales todavía, es decir, a niveles de demonios y a niveles de ángeles que están en prisión desde hace siglos, y da el nombre de algunos ángeles que serán soltados, y habla misteriosamente de 2 ángeles que están amarrados en el río Éufrates y que dice la Escritura que serán soltados y que saldrán. Nuestra mente no puede dimensionar todavía cómo será un mundo de esa magnitud, en donde haya una furia absolutamente, pero terrible, contra todo lo que signifique el cristianismo, Jesús y su regreso a la tierra. El odio en especial que se levantará contra los israelitas, contra los judíos, denominados el remanente del Señor, y hasta habla de 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, y empieza a decir la Biblia y empieza a describir de qué manera, y que vendrán 2 testigos y que estos testigos son los que cargarán durante tantos meses una situación, y empieza a describirle el Apocalipsis una oposición absoluta y completa contra todo principio moral e espiritual de los que la Biblia menciona. Entonces, es una verdad en nuestro tiempo. Nosotros estamos viendo apenas el nacimiento de eso. Estamos conscientes de que estamos entrando en una realidad que al estudiante de la Escritura y al conocedor de la Escritura y al maestro de la palabra le es evidente que la Biblia no se equivocó, que en verdad, hace unas semanas atrás estaba teniendo la oportunidad de ver el surgir, porque hoy hay extraordinarias maneras de educarse uno retrospectivamente, viendo filmaciones de ese entonces y
y comparaciones con esto y con lo otro, y estaba viendo cómo fue que surgió el tercer Reich, o sea, el nazismo en Alemania. ¿Quién fue Hitler y quiénes fueron los hombres que estuvieron cerca de él? Y la manera en la que de una manera metódica comenzaron a conquistar y a conquistar en Alemania todo lo que significaba el sistema político, y cómo poco a poco se fueron volteando, y de la noche a la mañana surgieron esos monstruos, porque eran unos monstruos. Hoy sociólogos, historiadores, antropólogos encargados de ver esos films y de ver esas atrocidades que hicieron, se da uno cuenta de que eran hombres locos, absolutamente monstruos de carne y hueso, que tenían unas ideas tan caóticas que llevaron a desgracia a Europa y llevaron a millones de hombres y mujeres y niños a la muerte. Y de qué manera la guerra destruyó, y de qué forma de repente cambiaron, y el odio ya no era más que centrado hacia los judíos. Y cómo de repente empezaron a maquinar y empezaron a asesinar y a matar y empezaron a perseguir y a hacer aquel holocausto escandaloso, y fue vinculado directamente antes de 1948, porque eso fue entre 1931 a 1945. Aunque la guerra duró 4 años nada más, 42, 43, 44 y 45, pero eso surgió mucho antes, el nazismo, y como todo era enfocado a la destrucción de Israel. Y estos tenían un plan macabro, porque querían erradicar para siempre de la tierra, como Mardoqueo. 3500 años antes, en los días de la reina Esther, igual que ese hombre Amán el sirio, decidió también que había que destruir a los judíos. Y lo mismo Hitler, qué tremendo, hermano. Y fue 4 años después de la Segunda Guerra Mundial que el Señor permitió que Israel volviera de nuevo. ¿Cómo fue que poco antes del surgimiento de la profecía, cuando veáis la higuera que florece, sabed que el tiempo está cerca? ¿Cómo fue que 4 años antes, apenas de 1948, cuando Israel volvió de nuevo a ser una nación y se desarrolló y la palabra cobró vida, y el cristianismo encontró todavía más profundidad en las verdades de Dios, porque vio que Israel surgió y se hizo una nación, y entonces se abrieron las palabras proféticas y se abrieron los libros de la Escritura, y todo aquello que no se podía comprender se empezó a comprender? ¿Cómo fue que Satanás utilizó al nazismo de Hitler para querer destruir la verdad de Dios en la tierra? Y eso hace apenas 75 años o 65 años. Es decir, nosotros estamos precediendo es antes o después. Pre es después, ¿verdad? Antes, es precediendo, estamos antecediendo, entonces es la palabra, a esa tremenda realidad de la Segunda Guerra Mundial y su odio diabólico de Satanás por el ser humano, y de cómo los hombres se prestaron para ser instrumentos de Satanás. Dicho sea de paso, Adolfo Hitler y todos sus secuaces eran católicos, apostólicos y romanos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estamos atravesando realidades, verdades y escritura genuina en carne y hueso. Y que entonces hacemos bien en revisar la Escritura,
poquito más de volumen para mí aquí. Hacemos bien en revisar la Escritura y volvernos, como en esta noche lo quiero invitar porque quiero de nuevo llevarlo a estudiar la Escritura unos minutos, porque la manera en la que el hermano del Señor Judas, feo el nombre Judas, pero era bueno todavía entonces, toma el momento del Espíritu, gracias, toma el momento del Espíritu para advertirle a los gentiles. Oh, esto es tremendo. Si salimos a las 12 de la noche, usted me disculpa. En guerra avisada no hay muertos. Porque está dedicado a los gentiles, esto es verdad. Y no cabe duda que estos hombres judíos, conocedores del Antiguo Testamento y entendedores de vida, de las realidades, de los beneficios y las bendiciones extraordinarias que se tenía al ser judío, nacido y circuncidado al 8º día, y tener la oportunidad de convivir dentro de las 12 tribus de Israel. Estos entendieron, después de comprender de qué manera se iba el mundo a evangelizar y de qué manera se iba a hacer mundial el amor de Dios. Entonces estos podían captar esa realidad, pero miraban también los enormes peligros. Y esos son los peligros que nosotros estamos viendo, y son los peligros en los que nos mantenemos diariamente, y son los peligros en los que podemos caer, en las trampas y en los engaños que podemos nosotros ser engañados y caer en esas tremendas problemáticas, porque Satanás iba a utilizar la misma gracia y misericordia de Dios para pervertir la mentalidad, como siempre lo ha hecho desde los días que engañó a Adán y a Eva en la historia antiguo testamentaria. Los judíos sabían muy bien lo que significaba el engaño de Satanás. Ellos tenían versión antigua en las realidades desde siglos de siglos. Tenían el estudio de las Escrituras y tenían el estudio profundo. Habían crecido dentro de varios grandes maestros del Antiguo Testamento y habían tenido la oportunidad de ver a extraordinarios maestros de la verdad bíblica, instruirlos desde muy niños y desde tiempos muy antiguos. Y ellos sabían que la gentilidad enfrentaría también los mismos problemas, solo que con menos ayuda, porque los gentiles ignoraban las Escrituras. Y ellos serían fácilmente engañados, como así sucedió. Desgraciadamente, hoy en día hay un engaño terrible, hermano, y una sutileza satánica y diabólica durante tantos siglos. No solo ellos lo vivieron, sino nosotros también lo estamos viviendo. De qué manera el enemigo está influyendo en el pensamiento de aquellos hombres de Dios que tienen a su cargo la tarea de enseñar el evangelio. Y están siendo capturados en sus mentes y están siendo engañados en sus sentidos. Y están llevando el evangelio a un grado de enorme y gigantesco peligro, porque está haciendo el evangelio manoseado y está siendo el evangelio contaminado por la falta de un verdadero recato y de una verdadera integración espiritual
de aquel que está predicando la palabra. Oh, qué tremenda advertencia tiene la Escritura. Se lo voy a leer, si este lente de contacto me lo permite, porque todavía miro con un ojo. Judas, siervo de Jesucristo, dice el versículo 1 de este capítulo único de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, por eso sabemos que era hermano del Señor Judas. A los gentiles llamados, por eso es que esta carta se vuelve tremendamente interesantísima, hermano. A los gentiles llamados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. La carta va dirigida a la gentilidad, a ese grupo extraordinario de hombres y mujeres que estaban saliendo de una realidad escandalosa después de siglos de oscurantismo. Esta agrupación llamada gentil, estos hombres que estaban siendo llamados por el Dios Padre y guardados en Jesucristo, ellos como judíos sabían que los gentiles tenían derecho a decir que Dios los estaba visitando. Tenían derecho a decir que Dios estaba llevándolos al conocimiento de las verdades que habían sido exclusivas de Israel, que era cierto que ellos estaban teniendo visitaciones espirituales de Dios. Los judíos no podían desautorizar, ellos no podían decir que era mentira, ellos no podían decir que era un engaño, sino que efectivamente ellos mismos tenían dentro de sus hombres que tenían como predicadores y apóstoles de las verdades que habían sido netamente solo para judíos, tenían a los tremendos predicadores como a Pablo, que habían recibido la orden de Dios y la revelación de Dios y habían ido al Antiguo Testamento y habían sido enseñados los apóstoles del Señor que eran judíos y a maestros del Señor que eran de los primeros discípulos de Cristo, algunos de ellos hasta fariseos de fariseos, maestros de la ley, hombres que conocían el Antiguo Testamento siglo tras siglo con estudios profundos, habían sido llevados a entender a través de Pablo y otros hombres de Dios que los gentiles tenían derecho a decir que Dios los visitaría. Y usted y yo quiero invitarlo, hermano, en esta noche, porque quiero que usted vea conmigo y entienda conmigo cómo en algunos momentos tengo que parar porque el tiempo avanza, pero quiero que usted vea conmigo y continuar tal vez en otra ocasión cómo este hombre de Dios le advierte a los gentiles de los tremendos peligros de no tener una verdadera trayectoria y de una vida verdaderamente entendida y comprendida de lo que significa tener celo de decir que Dios está visitando tu vida. De no entender y comprender qué significa que tú digas que el Señor está contigo, que el Señor te está bendiciendo, que el Señor te llenó de su espíritu, que el Señor te dio el don de lenguas, que el Señor te dio el don el don otro, el don aquí, que el Señor te ha bautizado con el Espíritu Santo, que tú te has hecho obediente mediante el bautismo de agua y que verdaderamente entiendes por qué se debe de comer del pan y beber del jugo de la vid y que verdaderamente tú entiendes el valor de la sangre de Cristo y que comiences a publicar en tu corazón y en tu alma y a la gente que te oye que tú eres cristiano, hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso para un gentil que no ha comprendido y no ha entendido que es una gigantesca responsabilidad el primero ver en sí mismo
el efecto de lo que quiere que le crean que Él conoce. Oh, amados en el Señor, qué delicado es hoy sostener las verdades cristianas sin tener la integridad que la Biblia menciona que deben de tener los que dicen que Dios los está visitando. ¡Oh! ¡Qué tremendo es eso! Porque es ahí donde la Escritura nos va a advertir a nosotros y nos va a mencionar pasajes escriturales antiguo testamentarios y nos va a mencionar verdades que tienen su cuna en el Antiguo Testamento y que estos hombres de Dios entendieron y comprendieron que lo que a ellos les sucedió, a los gentiles también les iba a suceder. Que vendrían miriadas de demonios para querer distraerlos de la verdad. Que vendrían espíritus de perdición y espíritus de ataque de una dimensión que no tenían ni idea los gentiles del terreno que estaban a punto de meterse a vivir. Y mire cómo lo que empieza. Y sigo yo con este relajo aquí. Usted me disculpa, hermano, que el lente de contacto no está haciendo contacto. Menos mal que el izquierdo está bueno, con uno leo. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Es interesante notar en este momento que está atravesando la carta que este hombre está confesándole a los hermanos a quienes les está escribiendo que él sabe una gama de temas que pudiera compartir con ellos y que tiene un enorme deseo de hacerles ver tantas cosas que el evangelio quisiera él darles a conocer. Pero que en el momento en el que estaba en ese deseo, lo asaltó un sentimiento muy profundo de Dios. Y que él se conmovió porque tenía un montón de ideas ya coordinadas para hacer el tema de su carta. Pero en el momento en que se sentó, donde quiera que haya estado para dictarla, para escribirla, o como haya sido la circunstancia, recibió una presencia de Dios. Es lo que les está contando. Y que él quería escribirles de la común salvación, pero que lo que sintió fue la necesidad de escribirles y de persuadirlos y de enseñarles a que lucharan por la fe que una vez, a que Luchena, puso ahí la hermana, aquí, ahí no aparece, pero ahora estoy leyendo aquí, a que Luchena, o sea, es el ojo que ya no me da, no. La pobre hermana, como tiene que, o hermano, que tiene que transcribirlo, dice, le voy a leer como dice aquí: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos a que luchen, a que luchen. Que luchena ni que luchena. Vaya que no puso a que lonchen. Vaya que esta no le encargaron a traducir la Biblia, hubiera hecho desgracia la Biblia. Amigo. Bueno, eso es un apéndice nada más mío hoy.
Entonces le dice él a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo se puede luchar por la fe? Ya cuando termine de predicar se me va a componer. Vaya que tenemos dos ojos y no solo uno, ¿eh? Como que era cíclope. ¿Cómo se puede luchar por la fe si no se está hablando de persecución, no se está hablando de violencia, no se está hablando de que te vayan a meter a la cárcel, de que vayan a hacerte daño por ser cristiano? ¿A qué lucha se está refiriendo Judas, el hermano del Señor? Y eso es lo que es tremendo. Y son las 7:55. Empezamos a las 6 aquí, ¿verdad? Ustedes que son de corta duración, hombre. No usan rayo vac. Ahora bien, les dice en el verso 5. Ahora mejor ya no leo ahí, mejor leo aquí. Ahora bien, ¿está apareciendo ahí? Se animó. ¿Ya lo cambió la hermana? No. O hermano, no sé si es hermana o hermano. Ahora bien, yo deseo recordarles, mire a lo que él se refiere. Solo quiero mencionárselo porque hay 3, 4, 5 cosas tremendas que no puedo dejarlas. Las voy a tener que decir en otra ocasión. Yo quiero que usted note. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios les está refiriendo a un pasaje del Antiguo Testamento, porque ellos están basándose en el Antiguo Testamento, porque ellos están siendo los que están formando lo que hoy nosotros tenemos aquí como nuestro Nuevo Testamento. Y esta carta es parte del canon. Quiere decir que este hombre, de verdad el Señor le colocó un momento muy especial, porque usted y yo íbamos a leerlo en el 2018. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, eso es interesantísimo lo que les dice aquí, porque les va a recordar que aunque ellos están siendo llamados por Dios y están saliendo de unas horrorosas religiosidades diabólicas y satánicas, y que algunos de ellos tienen unas costumbres que dan hasta miedo, que nadie podría creer que Dios esté tocando a un degenerado gentil como algunos de ellos eran. A veces es terrible, hermano. El Señor alcanza y toca a gente degenerada. Ahora usted se puede imaginar si esta gente degenerada no tiene un cambio de vida. Oiga eso. Usted se puede imaginar que uno de estos llegue al púlpito, que llegue al ministerio, que llegue a la obra del Espíritu hecha a través de los hombres. Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos tuvieron en su haber el relato de cómo ellos vivieron y los están recordando y les está diciendo este varón que habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, después destruyó
A los que no creyeron, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba que hubiera matado a Coré y se hubiera abierto la tierra para tragarlo a él y a todos los que estaban rebelados contra Moisés? ¿Qué calañas eran? Y eran pueblo de Dios, entre comillas. ¿Qué significaba? Cuando sacaron a Acán, que había ocultado el lingote de oro y el manto babilónico, y que impidió con eso que tuvieran victoria en Dios, que Dios pudiera cumplirle sus promesas. ¿Cómo es posible que un solo hombre en desobediencia brutal delante de Dios pueda evitar que la gloria de Dios caiga sobre cientos de miles? Oh, come on, hermanos. Esto es lo que siente este varón Judas. Siente que tiene que hablarle a la gentilidad. Siente que tiene que hablarle a aquellos que están viniendo a enfilar las filas de los miles de salvos de la iglesia de Jesucristo. De los que van a adorar, de los que van a alabar, de los que van a cantar, de los que van a bendecir a Dios, de los que van a participar de los privilegios de la ministración gloriosa del altar de Jesucristo. Todos estos gentiles tienen que entender y tienen que comprender que ya Israel vivió esa experiencia, que ya Israel tiene en su haber la verdad y la realidad de qué es la carroña que caracteriza al ser humano, sea gentil o sea judío. Y si nosotros que estamos viviendo lo que estamos viviendo, hermano, todavía están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pensé que se habían ido. Hermano de mi corazón y de mi alma, ¿ya se dio usted cuenta que de los que sacó el Señor de Egipto, a cientos y cientos de ellos los dejó postrados en el desierto? Usted lo va a leer conmigo en Deuteronomio cuando empecemos el domingo. Usted se va a dar cuenta, hermano, la realidad de lo que significa el trato de Dios con el ser humano, para que entienda que debe de dejar que Dios obre en él, o va a ir descendiendo a niveles en donde ya no va a tener auxilio de Dios y va a tener que caerse en las garras del engaño. Qué sorprendente es la Escritura. De qué manera la palabra de Dios nos va a usted y a mí arrinconando a la verdad de la vida nuestra, a la realidad de nuestra naturaleza, a la realidad de la ignominia que domina nuestra intención humana, y que si nosotros no podemos entender que debemos de soltar esas amarras, que debemos dejar que esa alma atrapada y esa mente totalmente austera a las verdades de Dios tenga que ser trabajada, y ese corazón engañoso más que sobre todas las cosas sea trabajado por el Espíritu, nuestra vida va a ser un paquete de enormes circunstancias contrarias a las bendiciones que Dios dice que hay para los que conocen su nombre. Entonces, esto es una verdad, la primera advertencia. La primera advertencia va hacia la realidad de que el gentil tiene que entender que cada uno de nosotros tiene una verdadera y sincera oportunidad de parte de Dios
para darnos la mano en su gracia y misericordia, metiendo su mano en el estercolero de nuestra vida y no haciendo caso de nuestra horrorosa condición, y nos está extendiendo la salvación para sacarnos de una condición que merece la condenación eterna. No podemos ver el evangelio de otra manera. No podemos nosotros pensar que el evangelio es para mantenernos en la misma situación y para volver de nuevo a la misma situación de antes de conocerlo, y que conforme el tiempo vaya pasando, y usted lo va a leer aquí conmigo, el engaño de una interpretación incorrecta de la gracia de Dios te vuelva a meter de nuevo, como hace la puerca lavada, correr hacia el cielo otra vez. Eso es sorprendente. Porque el hecho de haber empezado, según este versículo, no garantiza que termines. Que Dios está celosamente esperando tu comprensión y que puedas acercarte a Él para adquirir el conocimiento. Y ese conocimiento espiritual de las Escrituras y esa realidad del enriquecimiento de tu mente de las verdades de Dios te vaya a traer un conocimiento que te pueda hacer entender, según hablaba esta mañana, la realidad de que tienes que vivir una vida distinta y contraria al espíritu de este mundo que tenías antes. Eso lo tenemos que entender. Y por eso el evangelio tiene que ser sopesado con cordura. Y tiene que ser entendido con la realidad. Y el celo debe ser predicado con el celo y con la certeza de que se está uno dejando llevar por la verdad que está en la Escritura y no en nuestra mente. Y que el que está correcto es Dios, no nosotros. Que Él es el digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. ¡Aleluya! Bueno, sigamos un poquito más. Verso 6. No, aquí está, mejor le voy a leer el verso 4. Que luche por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora verso 4. Porque algunos hombres han obtenido acceso. Eso es interesante aquí. Eso es interesantísimo. Esto es otra forma de clasificar a los que permanecen sin una regeneración en Dios, pero que se mantienen dentro de las filas del evangelio. Porque algunos hombres han obtenido acceso. Esta versión es fantástica porque está haciéndonos entender que accesar a la iglesia de Jesucristo es una misericordia para todo ser humano. En el judaísmo era muy difícil tener acceso, porque el judaísmo se era por nacimiento. Sin embargo, algunos de los hombres de su tiempo tenían acceso, pero no tenían acceso a los sacerdocios. No tenían acceso a lo íntimo de la realidad de lo que era Israel y el templo y las verdades, porque eso era por tribus y por nacimiento. Sin embargo, la iglesia del Señor tiene la obligación de quitar todas las barreras de cualquier índole, porque no podemos negarle la entrada a ninguno a la gracia de Jesucristo. No podemos nosotros impedir
que la gente diga que se convirtió, que la gente se bautice en agua. ¿No ve usted que Felipe bautizó a Simón el mago? Y cuando le hicieron un escudriño más profundo, lo encontraron hundido. Porque su intención y su propósito había sido muy distinto a la realidad de lo que la Biblia habla, que es cuando Dios toca un corazón para que se arrepienta de sus pecados. No tenemos nosotros la capacidad para decir que fulano o mengano o perencejo, hasta que no evidencie dentro del conglomerado que es absurda su actitud, porque ya su desfachatez lo ha llevado al grado de cometer actos absolutamente contrarios a los principios de la Biblia. Pero mientras eso no suceda, ahí está adentro como hermano. Nosotros tenemos que tener, hermano, usted me disculpa, pero eso es lo que está diciendo aquí. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban, mire qué interesante, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando abiertamente. Y tengo que terminar, hermano. Está hablando abiertamente y enfáticamente de que hay personas que tienen que entender que sus actitudes manifiestan que no han podido comprender la salvación verdadera. Y ahora va a pasar, en otras semanas lo hablamos, a de dónde viene la maldad. Luego va a entrar y no va a hablar de los hombres impíos. Ya mencionó que el impío tiene acceso porque la gracia de Jesucristo, y que ellos como judíos lo habían entendido que era verdad, que el evangelio que Pablo estaba recibiendo era verdad, que el judaísmo había perdido absolutamente prioridad delante de Dios, que el templo y que el sacerdocio judaico y que las prácticas antiguo testamentarias de sacerdotes sacrificando animales para que los hombres pudieran acercarse a Dios se había terminado, y que verdaderamente se estaba enseñando la verdad, y ellos como el mismo hermano del Señor había entendido desde adentro la problemática misma de su hermano Jesús, a quien él consideraba que era como cualquier otro, y la Biblia certifica que ellos creyeron en el Señor hasta después que lo vieron resucitado de los muertos. O sea que este hombre, Judas, tenía la realidad, podía entender de otra manera, de otra forma, de una manera mucho más profunda y mucho más personal, la realidad de la vida del Señor Jesucristo y cómo Él había logrado mantenerse, y él era testigo ocular de su niñez, era testigo ocular de su juventud, era testigo ocular de su verdadera vida humana, y tuvo que entender él ya adulto que aunque pareciera una cosa increíble, Jesús era el Hijo del Dios viviente. Entonces está diciéndole al creyente gentil que entienda que aunque ha salido de las tinieblas, todavía tiene mucho que probar en el camino que le resta. Ahora, métale pluma a usted y a mí,
que estamos en estos tiempos, hermano. ¿Se puede imaginar cómo está la situación? Que ya no es local, sino mundial. El final se acerca. Jesucristo viene a la tierra. ¡Aleluya! Pongámonos de pie en esta noche. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Oh, santo, 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 santo. Aleluya.